Bienvenidos a un nuevo ciclo de Legal News. Soy Augusto Bantienen, director académico y fundador de la plataforma de contenidos On Demand Master Law Global. Hoy tenemos el honor de conversar con Andrés Chacra. Andrés es socio de la firma Místico y Chacra Abogados, y con él queremos conversar sobre un tema que es bastante complejo, pero que vamos a tratar de hacerlo simple, que es ajuste por inflación. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás vos? Gracias por la invitación y por darle difusión a un tema que es sin dudas complejo, pero que bueno, intentaremos hacer revista un poco de la forma más sencilla posible. Excelente, esa es un poco la idea. Vamos a comenzar por el principio entonces. Contanos un poquito qué es esto de ajuste por inflación y por qué es tan relevante para las empresas. Perfecto, perfecto. A ver, si partimos de la base que la contabilidad es el punto de partida para liquidar un tributo y que el objetivo primordial de la contabilidad es básicamente brindar información sobre la situación patrimonial y los resultados de una empresa, necesariamente esa información debe estar en moneda homogénea. Y la inflación, sin duda, que causa una distorsión sobre esos datos. Entonces, un patrimonio que se expone en valores históricos es un patrimonio que no refleja su verdadera esencia, que pierde actualidad con el tiempo. Así como los resultados, si uno determina los resultados sobre ingresos y costos que no tienen valor homogéneo, también esos resultados van a ser inexactos. Entonces, lo que sucede en esos casos, si no se aplica o si no se ajustan esos números por inflación, es una imposición sobre rentas nominales y una falsa sensación de pérdida o de ganancia según el caso. Precisamente el ajuste por inflación, bueno, es un mecanismo que contempla la ley de ganancias para reflejar la verdadera capacidad contributiva de una empresa, de un contribuyente, y es en esencia primordial para que no se trastoquen los principios fundamentales de la tributación, como el principio de legalidad, de capacidad contributiva, de equidad, de razonabilidad. Es decir, todos los países tienen inflación, más, menos. Argentina sabemos todos que lamentablemente la inflación es exageradamente alta y estamos ahí top 10, por no decir top 5. Imagino que esto debe ser algo que se aplica para países que superan determinados índices de inflación. No creo que Finlandia tenga ajuste por inflación. ¿Qué opinas? No sé precisamente el régimen de Finlandia, pero digamos, el ajuste por inflación está en el derecho comparado, hay montones de antecedentes. De hecho, nuestro sistema toma, o cuando se instauró el ajuste por inflación en el año 78, se toma parte de lo que era el ajuste por inflación en Brasil, nuestro vecino, pero sin duda que en nuestro caso se hace primordial por las altas tasas de inflación que tenemos. Bien, ok. Entonces, ¿qué normas, digamos, tenemos que cumplir para que podamos ajustar por inflación nuestros balances? Bueno, a ver, un poco de historia primero del ajuste por inflación. Dije antes, arranca en el año 78, sufre la primera modificación importante en el 85, cuando empieza a haber altas tasas de inflación, donde se incorpora el ajuste dinámico para determinar los resultados. Después, con la entrada del régimen de convertibilidad del austral, se termina derogando toda norma de indexación de precios. En el 92 viene la 24073, que complica aún más un poco todo, porque o virtualmente suspende los ajustes de valores en materia impositiva. Y de ahí saltamos al 2017, donde se vuelve a instalar el tema del ajuste por inflación en nuestra legislación, con la reforma que impulsa el gobierno Mauricio Macri, la ley 27430, que sufrió del 2018 2019 nuevas modificaciones que trastocan el régimen y que culmina todo con un diferimiento del ajuste, es decir, se vuelve a instalar el ajuste por inflación, pero difiriendo sus efectos en sextos, es decir, no se permitió computar el ajuste en un solo periodo,
sino que se difería sus efectos en los restantes 5 periodos. Diferimiento que era sin devengamiento de intereses y sin actualización. Eso generó una batería de fallos judiciales, y a partir del ejercicio 2021, esto en realidad se trató de modificar en la ley de presupuesto del año pasado, que no fue aprobada en el Congreso, pero a partir del 2021 se permite la aplicación del ajuste por inflación en forma plena e integral. Dicho eso, antes dijimos, el ajuste por inflación, si se quiere, tiene 2 patas. La primera es el mecanismo específico que está en la ley de ganancias, del título 6º, que es esto que acabo de comentar, que hoy por hoy está permitido y se puede aplicar, pero aparte quedaron otros conceptos que son susceptibles de actualización, que están por fuera del título 6º de la ley, y que el legislador no volvió a instalar. Entonces, a los fines de actualizar estos otros conceptos, me refiero a amortizaciones de bienes muebles, amortizaciones de inmuebles, llaves, marcas, patentes, quebrantos, todos estos conceptos que la ley en realidad tiene un mecanismo para actualizar, pero por efecto de otras normas ese mecanismo es neutro. Los contribuyentes que quieren actualizar esos conceptos deben recurrir a la justicia, y para eso hay que acreditar algunos requisitos. Ah, ahora entiendo. Es decir, que hoy tenemos un sistema digamos, de ajuste por inflación, pero donde determinados rubros, algunos rubros del activo, no sé si habrá otros rubros vinculados con el patrimonio, pero que, digamos, han quedado como por fuera de esta normativa y por lo tanto hoy están como expresados en valores no homogéneos. Exactamente, es así. Digamos, estos conceptos, pongamos el caso de los quebrantos que están tan en boga hoy, o de la amortización de bienes muebles e inmuebles, estos conceptos en principio no se pueden actualizar, y las empresas, para los efectos de obtener este reconocimiento, deben acreditar en cada caso concreto que en su caso hay un escenario de confiscatoriedad, es decir, que el tributo que van a ingresar, el impuesto a las ganancias del ejercicio que van a ingresar, si no se calcula con estas actualizaciones, resulta en los hechos confiscatorios, en los términos de jurisprudencia de la Corte que viene hace muchos años. Hagamos acá un ejercicio. Cuadro de resultados, el rubro amortizaciones, que justamente resta, ¿no es cierto?, en el resultado del ejercicio, con lo cual, si esta cifra que yo no puedo actualizar como empresa queda congelada, lo que esto significa es que el resultado del ejercicio, al no haber ajustado un costo, hace que esté pagando impuesto a las ganancias sobre una ganancia ficticia, porque no pude ajustar por lo menos un rubro que es amortización de bienes de uso. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente, es así. Vas a estar ingresando un impuesto, digamos, calculado sobre resultados nominales que no están ajustados por inflación, y que en definitiva no responden o no reflejan la verdadera esencia de tu patrimonio ni de tus resultados. Ok. Y contanos, ¿por qué fue tan resonante, ¿no es cierto?, el caso Candy? El precedente Perfecto. Candy de la Corte Suprema, que sé que tuvo mucha prensa después de que salió como una especie como de victoria del mercado, ¿no? O que la Corte había sacado un fallo aparentemente esperado o razonable. ¿Es así? Sí, es así, tal cual. Hay, si se quiere, 2 fallos que son célebres en materia de ajuste por inflación. Nosotros dijimos antes que el ajuste por inflación hoy está vigente, pero la realidad es que estuvo virtualmente suspendido durante muchísimos años en los cuales había una tasa de inflación muy alta. El primer fallo célebre en la materia es el fallo Dugan-Trocero del año 2005. En ese fallo la Corte Suprema confirma la constitucionalidad de las normas que prohíben el reajuste de valores y cualquier otra forma de repotenciar deudas. Dice, en principio esto es constitucional, hace caso de su histórica línea de jurisprudencia que dice que el Congreso Nacional es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda, y que solo el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de esto es ajeno al Poder Judicial, pero deja abierta una puerta. Dice, en este caso concreto no se ha aprobado una afectación al derecho de propiedad. Y esa puerta abierta viene en el fallo Candy, algunos años después, en el 2009,
En el fallo Candy, la empresa precisamente acredita esa afectación al derecho de propiedad. Se acreditó de que la no aplicación del ajuste por inflación generó la imposición sobre una renta nominal, que en ese caso ascendía al 62% del resultado impositivo. Es decir, la empresa, en vez de ingresar el impuesto con una alícuota legalmente vigente del 35%, en el caso concreto, la no aplicación del ajuste por inflación generó una imposición que llegaba a una alícuota efectiva del 62%. Esto entre otras variables que tenía el fallo. Y el fallo es realmente importante, digamos, marca un hito en lo que es la historia del ajuste por inflación, y también en su momento abrió bastantes interrogantes, porque la realidad es que, primero, la Corte hacía un hincapié bastante conciso. En este caso se discutía el periodo fiscal 2002. Si recordamos, el periodo fiscal 2002 fue un periodo de grave crisis económica y social en la Argentina. La Corte hace mucho hincapié en esto. Entonces el primer interrogante que surgió a partir de Candy era si la doctrina de la Corte se aplicaba solamente para el periodo fiscal 2002 o podía ser aplicada en el futuro. Y este primer interrogante se fue resolviendo con el correr de los años. Después de Candy, la Corte, la realidad es que se remitió a Candy en más de 150 fallos. No solo el periodo fiscal 2002, cualquier otro periodo donde se acreditaba la confiscatoriedad. Y aún con esta cantidad de precedentes, digamos, el tema sigue sin estar resuelto a nivel normativo, así que la situación sigue siendo la misma o ha mejorado. A ver, te voy a decir, en mi opinión, por qué hay una gran cantidad de fallos de esto. Hay una gran cantidad de fallos por varios motivos. El primero de esos es que la Corte en Candy fijó un límite cuantitativo difuso. Dijo, en este caso concreto, al llegar al 62% de la alícuota efectiva, es confiscatorio. Pero no aclaró si eso era un umbral mínimo que se tenía que cumplir, si el 61% era o no confiscatorio. Claro. Entonces, esto la verdad que sigue siendo caso por caso, donde nosotros vamos testeando lo que es confiscatorio, ¿no?, en función de lo que dice la jurisprudencia. Hoy podemos decir que una alícuota en torno al 47% es confiscatorio, porque la Corte se remitió a Candy en un fallo de Canuso Compañía de Seguros, que era esa alícuota efectiva. Después tenemos algunos fallos de Córdoba, o también acá de Capital Federal, con una alícuota en torno al 45%, donde la Corte terminó rechazando el recurso extraordinario del fisco por aplicación del artículo 280. Y después tenemos... Ahora, sí. Andrés, te interrumpo acá. Para mí, todo lo que supera el límite de la tasa prevista para el pago del impuesto a las ganancias es confiscatorio. Si es 36% es confiscatorio. No sé, es mi opinión personal, ¿no? No tiene por qué ser 60 ni 55. Todo lo que supere la tasa prevista en la ley pasa a ser confiscatorio. No sé cuál es tu opinión. Suscribo 100% de acuerdo. La realidad es que eso, tal cual como lo decís, lo dice la Cámara Federal de Capital Federal en un fallo que es Central Piedrabuena, pero y en mi opinión, digamos, cualquier alícuota efectiva arriba del 35% trastoca lo que es el principio de legalidad. Correcto. El legislador fijó una alícuota que es la del 35%, no tendría por qué yo ingresar una alícuota del 36%. Exacto. Pero tan cierto como que la jurisprudencia es en gran medida la que está legislando estos casos. Por ejemplo, tenemos un fallo bastante reciente que es Papel Prensa, donde se dijo que una alícuota del 41% no era confiscatoria. En el fallo Paulini, una alícuota cercana al 43% se dijo que tampoco era confiscatoria. Entonces, lamentablemente, esto es caso por caso que se va testeando en los tribunales. Con lo cual, en los hechos, estamos en una suerte como de solve et repete, es decir, pagar el impuesto del 45 y después andar a discutir en tribunales si es confiscatorio o no. Bueno, hay distintas estrategias, digamos, para discutir esto. Una estrategia lo que vos estás diciendo es, en los hechos, una acción de repetición, es decir, yo pago e inicio una acción de repetición contra el fisco a efectos de obtener la devolución de lo que yo creo que ingresé de más. Totalmente. Pero la realidad es que hay otras estrategias procesales que por ahí son un poco más efectivas, desde aplicar en forma
de manera autónoma el ajuste en mi declaración jurada e informarlo o no al fisco, pero decir, yo aplico el ajuste porque considero que en mi caso concreto hay una alícuota confiscatoria. Después esto se puede comunicar al fisco y el fisco tendrá sus facultades de verificación y fiscalización para iniciar una inspección. O la promoción de una acción declarativa de certeza, ya sea en forma previa a determinar mi tributo, para pedirle a un juez que me dé certeza sobre los alcances de mi relación jurídica con el fisco. Eso puede hacerse a través de una acción declarativa, como un pedido de medida cautelar. O esa acción declarativa de certeza se puede hacer también en forma posterior, es decir, aplico de manera autónoma y directa el ajuste o la actualización de conceptos no previstos en el título 6, y después inicio una acción declarativa a los fines de confirmar la conducta que hice en mi declaración jurada, digamos. Estas son como las propuestas que, digamos, vos entendés como menú para hacer frente a esta situación de incertidumbre frente concretamente al pago de impuestos a las ganancias, nada más y nada menos, y ajuste por inflación de balances, ¿no? Sí, tal cual. Digamos, hoy lo que las empresas están decidiendo más por aplicar el ajuste de forma autónoma, es decir, sin autorización alguna, comunicárselo al fisco a los fines de mitigar cualquier riesgo y ser lo más fair posible con el fisco, digamos, buena fe y no tener un riesgo penal. O sea, se comunica lo que estoy haciendo al fisco, y el fisco me inicia una inspección y discuto en el marco de esa inspección. Básicamente, ¿esto por qué se hace? Hoy, en un país con alta inflación como es Argentina, una acción de repetición que lleva años y donde muchas veces la tasa de interés no llega a alcanzar, a pelear con la inflación, hoy una acción de repetición para las empresas es probablemente perder plata. Entonces, estas otras estrategias se adaptan bastante mejor a la situación. Correcto. Con lo cual es como muy raro, ¿no? Es como muy extraño todo esto. Porque en algún punto es como que, bueno, yo como contribuyente determino el impuesto en función de lo que considero que es lo que tengo que pagar, pero por otro lado le estoy generando a la compañía, correcto, estoy equivocado, ¿no? Pero estoy generando a la compañía una contingencia, ¿no? Que es que eventualmente el fisco no esté de acuerdo con mi criterio y me inicie una determinación de oficio y que terminemos en tribunales. Por lo tanto, yo tengo que en algún punto ponerlo también en mi balance como una contingencia. ¿Qué opinas vos de esto? Sí, a ver, en realidad uno determina el impuesto no en base a lo que uno determina el impuesto en base a lo que es la doctrina del fallo Candy, sobre más de 150 revisiones, es decir, hay un respaldo judicial fuerte cuando uno determina su declaración jurada. Tiene que haber, de hecho esto se hace con informes contables del contador público independiente que acreditan que la tasa del impuesto es confiscatoria. Obviamente que la contingencia, como bien decís vos, lo más probable es que el fisco inicie una determinación de oficio pero que finalmente la terminemos ganando. Dependiendo la alícuota, dependiendo la alícuota efectiva, si es o no confiscatoria en base a los casos judiciales que hay. Bueno, Andrés, la verdad que ha sido muy claro, ha sido muy simple, has cumplido exactamente las expectativas de Legal News, porque la verdad que es un tema nada simple, sin embargo lo has hecho muy claro. Así que bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y espero que te hayas sentido cómodo. Muchas gracias, Augusto. Estamos en contacto de vuelta. Gracias por la invitación y por la difusión de un tema que es sin duda un dolor de cabeza para varias empresas, pero que tiene una solución que es un poco la que hemos conversado. Excelente. Gracias por acompañarnos en esta edición de Legal News. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.